Hace 113 años, en agosto de 1900 para ser más exacto, igual que nuestros graduados de hoy, también recibía su diploma en la Escuela Técnica Federal Suiza de habla alemana, conocida popularmente como la Politécnica. Igual que la nuestra, un joven de 21 años llamado Albert Einstein, después de 4 años de permanencia en la prestigiosa institución. Nada hacía presagiar el enorme potencial que llevaba dentro. Su expediente académico era inferior al de los otros 3 compañeros que se graduaron con él, y seguro que era menos brillante que el de algunos de los graduados que van a recoger hoy su diploma aquí. Además, su futuro profesional no se presentaba muy prometedor, hasta tal punto que se ve obligado a trasladarse de Zúrich a Berna, donde el 5 de febrero de 1902 aparece un anuncio en el periódico en el que Einstein se ofrece para dar clases particulares de física y matemáticas. Añade el anuncio que la clase de prueba es gratis. Difíciles comienzos para el que se convertiría en uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia y en uno de los personajes más famosos de su época. De cualquier forma, existe una leyenda muy exagerada que atribuye a Einstein fama de mal estudiante, y eso no es así. Einstein obtenía buenas calificaciones en el colegio, aunque no era el niño prodigio que han sido otros genios como el gran matemático de los siglos XVIII y XIX, Carl Friedrich Gauss. Maya, la hermana de Einstein, escribió sobre la etapa del aprendizaje elemental de su hermano. En esa época no se apreciaba nada de su especial aptitud para las matemáticas. Él no era bueno en aritmética, en el sentido de ser rápido y preciso, aunque era seguro y perseverante. En este sentido, dicen Highfield y Carter, biógrafos de Einstein, humorísticamente, sus debilidades como estudiante de primaria constituyen una de las partes más seductoras de su leyenda. Ello nos da esperanza al resto de nosotros. Tal vez la leyenda de que fue un mal estudiante provenga de que en el examen de ingreso en la Politécnica de Zúrich, aunque obtuvo la mejor calificación en matemáticas y las materias científicas, los resultados en la sección general fueron inadecuados, en palabras de su hermana Maya. Por ese motivo y por su juventud, tenía 16 años y medio cuando la edad establecida eran 18, Einstein siguió el consejo del director de la Politécnica de matricularse por un año en la vecina escuela cantonal de Aarau, donde obtendría las segundas mejores calificaciones de la clase. De su estancia en la Politécnica de Zúrich, 4 años, dirá Einstein en sus notas autobiográficas algo que suscribirían buena parte de nuestros estudiantes. Uno tenía que meterse toda la materia en la cabeza para los exámenes, tanto si te gustaba como si no. Esta coerción tuvo tal efecto disuasorio sobre mí que después de aprobar el examen final encontré desagradable considerar cualquier problema científico durante un año entero. Después de obtener su diploma, Einstein se enfrenta a la vida profesional con poca fortuna. Pasa 2 años buscando trabajo y apenas encuentra nada. Profesor suplente de matemáticas y preceptor de unos niños. Y en esos momentos de necesidad aparece nuevamente su amigo Marcel Grossmann, el que le prestaba los apuntes en la Politécnica para preparar los exámenes, al que Einstein dirá: «Me conmovió profundamente tu lealtad y compasión que no te ha permitido olvidar a tu viejo amigo desafortunado». Gracias a su información, Einstein consiguió trabajo de técnico especialista de 3ª clase en la oficina de patentes de Berna, en la que permaneció 7 años. Y cuando Grossmann murió en 1936, Einstein escribió a la viuda: «Al terminar los estudios me vi abandonado por todos, pero él siguió a mi lado, y gracias a él y a su padre conocí a Haller, el de la oficina de patentes. En cierta forma me salvó la vida». Y en la oficina de patentes, y alejado de los círculos universitarios y de investigación, logró Einstein completar 6 trabajos que mandó a publicar en 1905 y que revolucionaron el mundo científico. El año de 1905 se conoce con el nombre de Annus Mirabilis, año admirable o milagroso, y en honor a Einstein, la UNESCO declaró 2005 Año Mundial de la Física y la ONU lo designó
Año Internacional de la Física, con celebraciones en todo el mundo, incluida España. El primer artículo, 17 de marzo de 1905, aplicaba la teoría cuántica recién nacida de la mano de Max Planck el 14 de diciembre de 1900 al efecto fotoeléctrico. Este trabajo le valió a su autor el Premio Nobel de Física en 1921. Max Born, que también fue galardonado con el Premio Nobel de Física y conocía muy bien a Einstein, lo tenía conceptuado como uno de los físicos más grandes, aun cuando no hubiera escrito una sola línea sobre la relatividad. Y Compton, también Premio Nobel de Física, cuya contribución a la prueba experimental de la existencia de los cuantos de luz fue definitiva, abunda en la misma opinión. Aunque Einstein no hubiera descubierto la relatividad, sería el físico más grande del siglo XX, pues su idea de los cuantos de luz es conceptualmente tan importante como la relatividad general y desde el punto de vista práctico mucho más importante. Los dos siguientes artículos trataban un problema crucial en aquella época, la existencia real de los átomos y las moléculas. El segundo le sirvió a Einstein como tesis doctoral. El cuarto artículo, 30 de junio de 1905, se titulaba sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento y en él Einstein establece la famosa teoría especial de la relatividad. El quinto artículo, 27 de septiembre de 1905, era una especie de consecuencia del anterior, sobre la relatividad. En unas pocas páginas obtenía la ecuación más famosa de la historia de la ciencia, E igual a mc cuadrado. El sexto artículo, 19 de diciembre de 1905, consistía en una segunda parte del movimiento browniano, ya tratado en el tercer artículo. No debemos olvidar que toda esta producción científica la realizó Einstein mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna, que el propio Einstein expresaba así: contrariamente a lo que se ha sugerido en ocasiones, este trabajo me mantenía ocupado durante 10 horas de trabajo minucioso cada día. Precisamente en esas condiciones de trabajo y apartado de los círculos universitarios y científicos de la época, se manifestó la genialidad de Einstein. Estos trabajos los llevó a cabo en auténtica soledad. Recuerda un poco el caso de Newton, que a edad parecida, 24 o 25 años, en 1666 realizó también sus mayores aportaciones trabajando de la misma manera, en soledad, pero esta vez forzado por la peste bubónica que asoló el país y que le obligó a retirarse a la casa paterna de Woolsthorpe. Allí halló Newton las bases de 3 de sus más grandes descubrimientos: la ley de gravitación universal, demostró la composición de la luz blanca y creó el cálculo infinitesimal que denominó método de las fluxiones. La semejanza también alcanza al nombre que sus primeros biógrafos dieron a este año de 1666, Annus Mirabilis, igual que el año 1905 para Einstein. También Newton se interesaba y dominaba la cosmología, al igual que haría Einstein siglos más tarde. Bodanis contrapone la edad creativa de los artistas a la de los científicos, en el sentido que los artistas suelen componer obras de arte en su madurez, mientras que en los científicos ocurre lo contrario. Suelen ser las épocas de la juventud las propicias para que los científicos elaboren sus teorías más creativas. En sus notas autobiográficas, Einstein describe cómo nació la teoría de la relatividad. Ni la mecánica ni la electrodinámica podían aspirar a validez absoluta. El ejemplo que veía ante mí era el de la termodinámica. El principio general venía dado allí por el teorema: las leyes de la naturaleza están constituidas de tal suerte que es imposible construir un perpetuum mobile de primera y segunda especie. Mas, ¿cómo encontrar un principio general de este tipo? Tras 10 años de reflexión, ese principio resultó de una paradoja con la que topé ya a los 16 años. Si corro detrás de un rayo de luz con la velocidad c, velocidad de la luz en el vacío, debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario.
aunque espacialmente oscilante. Pero semejante cosa no parece que exista, ni sobre la base de la experiencia, ni según las ecuaciones de Maxwell. De entrada, se me antojó intuitivamente claro que, juzgada la situación por semejante observador, todo debería desarrollarse según las mismas leyes que para un observador que se hallara en reposo con respecto a la Tierra. Pues, ¿cómo podría el primer observador saber o constatar que se encuentra en un estado de rápido movimiento uniforme? Como se ve en esta paradoja, se contiene ya el germen de la teoría especial de la relatividad. Tardó 10 años en encontrar la respuesta y solo 5 o 6 semanas en escribir el famoso artículo 4 de 1905, donde establece la teoría de la relatividad especial o restringida, con 2 postulados que enuncia en el segundo párrafo de este artículo. Al primero lo llamará principio de la relatividad. Las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica serán válidas para todos los sistemas de referencia, para los que sean válidas las leyes de la mecánica. Y el segundo postulado lo enuncia así: la luz se propaga siempre en el vacío con la velocidad c, independientemente del estado de movimiento del cuerpo emisor. De estos 2 postulados se deduce que la velocidad de la luz en el vacío ha de ser siempre la misma para cualquier observador, aunque éste se mueva a velocidad muy elevada. Para explicarlo, efectúa un análisis del concepto de tiempo, según sus propias palabras. Antes de Einstein, nadie había soñado con modificar el concepto de tiempo. El gran Newton dice en su famoso libro Principios matemáticos de la filosofía natural, conocido popularmente como los Principia, porque está escrito en latín, con el título original Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En las primeras páginas, en la definición octava, aparece un escolio que en el punto 1 dice así: el tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí y por su propia naturaleza, sin relación a nada externo, fluye uniformemente. Y en el cuarto continúa: es posible que no exista un movimiento uniforme con el cual medir exactamente el tiempo. Todos los movimientos pueden ser acelerados o retardados, pero el flujo del tiempo absoluto no puede ser alterado. Einstein se va a atrever a introducir un nuevo concepto de tiempo y lo hará con 26 años. Parece posible vencer todas las dificultades presentes en la definición de tiempo si sustituimos la posición de la manecilla pequeña de mi reloj por tiempo. Einstein propone sustituir el tiempo absoluto de Newton por la lectura de un reloj, libre de defectos, y explica un mecanismo para sincronizar relojes mediante señales luminosas. Fruto de todo ello es que la simultaneidad pierde su carácter absoluto y también las duraciones. Observadores en sistemas inerciales con movimiento relativo medirán distintas duraciones y tendrán simultaneidades distintas. Ese análisis del concepto de tiempo ha dotado a la teoría de la relatividad de un halo de misterio que ha trascendido a la propia física y ha llegado al gran público en una divulgación, en muchas ocasiones, equivocada y absurda. Sobre su teoría de la relatividad, Einstein llegaría a afirmar en una ocasión: he llegado a la formulación de la teoría de la relatividad porque he seguido haciéndome preguntas sobre el espacio y el tiempo de las que solo se preocupan los niños. La teoría de la relatividad es mucho más compleja que la mecánica de Newton, pero la mecánica de Newton, con su tiempo y espacio absolutos, continuará en vigor. Su sustitución por la teoría de Einstein solo tendrá sentido para velocidades muy elevadas. No han sido invalidados los maravillosos descubrimientos de la mecánica de Newton, cuyo triunfo fue inmortalizado por su contemporáneo y admirador, el poeta Alexander Pope, en los siguientes versos: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo: hágase Newton, y se hizo la luz. Y para reflejar frente a la clara concepción de la mecánica de Newton la complejidad de la teoría de Einstein,
Los versos precedentes encontraron una réplica humorística en otros casi igualmente famosos, escritos por Sir John Squire. Esto no duró. El diablo con su aullido, hágase Einstein, restableció el statu quo. La ampliación de la relatividad especial para que fuese válida para cualquier sistema, fuera inercial o no, lo conseguiría Einstein en noviembre de 1915 y aparecía publicado en 1916 también en Annalen der Physik, con el nombre de El fundamento de la teoría general de la relatividad. Enunciado: las leyes de la física tienen que ser de tal naturaleza que se puedan aplicar a sistemas de referencia con cualquier tipo de movimiento. De nuevo, en esta ocasión, el nacimiento de la relatividad general se debe a una visualización, lo que Einstein llamó la idea más feliz de mi vida, y la describe así: el campo gravitatorio tiene solamente una existencia relativa, porque si uno considera a un observador en caída libre, por ejemplo, desde el tejado de una casa, no existe para él campo gravitatorio durante su caída, al menos en su vecindad inmediata. La relatividad general establece que una aceleración y un campo gravitatorio son indistinguibles. Para muchos es la obra maestra de este genio del siglo XX y es considerada como obra exclusiva de una sola persona. Por ejemplo, French dice: es el logro supremo en su originalidad y grandeza intelectual. Stephen Hawking la califica como una de las dos grandes hazañas intelectuales de la primera mitad del siglo. Del apoyo experimental del que goza la relatividad general, mencionaré solo la predicción espectacular que hizo Einstein de la desviación de los rayos de luz por efecto de la gravedad. Este fenómeno se pudo comprobar en el eclipse del 29 de mayo de 1919. La confirmación de los cálculos de Einstein significaron el comienzo de su fama mundial a un nivel sin parangón en la historia de la ciencia. No se trata de popularidad o reconocimiento científico mundial, que también lo consiguió, sino de una admiración y aclamación a nivel humano que lo convirtieron en la persona más célebre del mundo de la época. Cualquier persona, aunque no supiera nada de ciencia, lo conocía. La cosmología también fue estudiada por Einstein. En la teoría newtoniana, tanto el espacio como el tiempo eran infinitos y absolutos. Se suponía el universo infinito, con estrellas por todas partes. De esta manera, cada estrella, que se suponía estática, era atraída por igual en todas las direcciones, y el universo se mantenía estático. Einstein se inclina por otro modelo de universo, un modelo cerrado. Pero para que las ecuaciones de la relatividad le conduzcan a un modelo estático, se ve forzado a introducir en ellas un término que será llamado término cosmológico, habitualmente representado por lambda mayúscula, que contrarreste la fuerza atractiva de las estrellas. De otro modo, el universo colapsaría. De este término dirá Einstein más tarde que fue la peor idea de su vida. Cuando Einstein visita a Hubble en 1931 en Pasadena, California, sale completamente convencido del modelo del universo en expansión y rectifica su visión del mundo cosmológico. Si cuando se estableció la teoría de la relatividad general hubiese sido ya descubierta la expansión de Hubble, jamás se habría llegado a la introducción del término cosmológico. Sin embargo, modernamente se está reivindicando la constante cosmológica de Einstein como un medio de explicación de la expansión acelerada del universo y de la teoría de la inflación del universo. Planck y Einstein pueden considerarse iniciadores de la física cuántica. Heinrich Hertz descubre en 1887 el efecto fotoeléctrico, pero su comportamiento no puede explicarse por la física clásica. Habrá que esperar a Einstein para que lo resuelva, y lo hará usando una hipótesis que había introducido Planck, en la que consideraba que la luz, en su interacción con la materia, se comportaba como si solo intercambiara energía en forma de paquetes, cuantos.
enteros, como si se tratara de partículas o corpúsculos, y no pudiera intercambiarla de forma continua. Einstein da un paso más que Planck y propone que la luz está compuesta por cuantos, fotones, como propiedad de la radiación electromagnética libre. La diferencia con Planck es esencial, y Einstein la pondría de manifiesto con su habitual sentido del humor y con su tradicional amor por los ejemplos visuales. El hecho de que la cerveza se venda en botellas de cuarto de litro no significa que esté constituida por elementos individuales de cuarto de litro. Einstein mantuvo su coherencia con su línea de pensamiento hasta el final. Y la idea de que la hipótesis de los cuantos era provisional nunca le abandonó. Su instinto científico le decía que aquella idea era transitoria. Y llegó a decir a Leopold Infeld: puede que yo haya iniciado la física cuántica, pero siempre consideré esas ideas como transitorias. Nunca creí que otros pudieran tomarlas mucho más en serio de lo que yo las tomaba. El 12 de diciembre de 1951 escribía a su amigo Besso: estos 50 años de meditación no me han acercado a responder la pregunta ¿qué son los cuantos de luz? El camino de Einstein, desde los años 30, se apartó del que siguieron la mayoría de los físicos. No aceptaba el carácter estadístico de la mecánica cuántica. El no ser una descripción completa, opinaba él, se manifestaba en la naturaleza estadística de sus resultados. De ahí su conocida frase: Dios no juega a los dados. La postura de Einstein en esta cuestión no cambió. Heisenberg lo visitó en el otoño de 1954, unos meses antes de su muerte, y de nuevo volvieron a hablar de mecánica cuántica. Nuevamente, relata Heisenberg, Einstein le repetía una y otra vez su famosa frase: pero no va a creer usted que Dios juega a los dados, y que lo hacía casi como un reproche. La fama de Einstein también había llegado a España, y en 1920 fue invitado para dar un ciclo de conferencias en Madrid y Barcelona. Einstein consideró la invitación española con sumo agrado y en febrero de 1923 viajó en tren a Barcelona, donde dio 3 conferencias. El 1 de marzo de 1923 tomaba un tren hacia Madrid, donde permanecería 10 días. El rey Alfonso XIII, que había manifestado su deseo de conocerlo, presidirá la sesión pública extraordinaria de la Real Academia de Ciencias, que le homenajeará y le otorgará el diploma de académico corresponsal extranjero. Einstein dio también conferencias en la Universidad Central de Madrid, donde fue investido doctor honoris causa, en el ICAI y en el Ateneo. De Madrid viajó a Zaragoza, donde había acordado pronunciar 2 conferencias. El interés en España por la figura de Einstein no desapareció después de su marcha. En abril de 1933, el Consejo de Ministros aprobó la creación de una cátedra extraordinaria para Einstein en la Universidad Central de Madrid. Sorprendentemente para muchos, Einstein aceptó casi instantáneamente la oferta de la cátedra en Madrid. Este hecho tuvo resonancias internacionales inmediatas. El propio Einstein tuvo que enviar una carta al New York Times aclarando la situación. Explica que sigue manteniendo el compromiso con el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Oxford y Bruselas. Hay que recordar que la oferta española le llegaba a Einstein en el momento más conveniente para una posible aceptación. Estamos en 1933. Einstein se encuentra en Estados Unidos desde diciembre de 1932 dando conferencias. Y en enero de 1933 fue designado Hitler primer ministro de Alemania. Einstein, que era judío, no volverá a poner los pies en Alemania ni después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1933, la situación política en España era bastante inestable. Y Einstein ve dificultades en que se lleve a efecto su incorporación a la Universidad de Madrid. Llega a afirmar: me parece ahora que la situación en España es muy inestable. Se puede pensar que de aquí al año que viene se comprobará que ya no se asigna ningún valor a mi ida a España. Las negociaciones para llegar a un acuerdo seguían en 1935.
La situación política finalmente acabó con todo ello, tal y como sospechaba Einstein, y España se privó de haberse convertido en un foco de investigación, tal vez de primera línea en física relativista o física cuántica. Aunque Einstein tiene fama de teórico, las aplicaciones prácticas de sus teorías son grandes. Todo lo relativo a células fotoeléctricas con sus derivados necesita del artículo de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. Lo mismo se puede decir de todos los procesos referentes a captación de imágenes mediante cámaras de televisión y cine sonoro, así como de las rápidas técnicas de fotocomposición para tener los periódicos. También tienen una gran deuda con él todos los mecanismos que se basan en la física cuántica y estadística, donde él realizó grandes aportaciones. Se podrían mencionar los modernos ordenadores. El láser, los discos compactos, códigos de barra, necesitan de la construcción teórica de Einstein de 1917. Si no hay láser, no existirían sus aplicaciones en medicina y cirugía, ni las aplicaciones industriales de los láseres. Lo mismo se podría decir de la radio de transistores y la fibra óptica, con la multitud de aplicaciones en los sistemas modernos de telecomunicaciones. Se podría seguir con la comprensión de fenómenos de contaminación atmosférica, cibernética, nanodispositivos, y por mencionar uno muy utilizado hoy, GPS no diferencial. Los primeros que se usaron daban un error acumulativo de unos 11 kilómetros por día, si no utilizaban la teoría de la relatividad. Y del resto, mencionaré solo la fusión y fisión nuclear, la nevera de Einstein, los condensados de Bose-Einstein, la computadora relativista, trinquetes brownianos, etc. Desde la muerte de Einstein, 18 de abril de 1955, con 76 años, hasta nuestros días, su figura continúa alimentando una leyenda que no hace sino aumentar y constituye actualmente un auténtico mito. Es el último ejemplo del científico solitario y genial, que basó todo en su intuición e imaginación. Sus comienzos fueron muy duros y es un claro ejemplo de superación de adversidades. Su importancia científica es enorme. Inició la física moderna y las aplicaciones prácticas de sus teorías son grandes en las tecnologías de los siglos XX y XXI. Desde la sociología a la psicología, pasando por la literatura, la pintura y el arte en general, han invocado la teoría de la relatividad. Y su influjo en la filosofía ha sido importante. Pueden verse artículos en revistas de investigación como Una nueva psicología a la manera de Einstein, Relatividad y materialismo o Arte y relatividad. Escritores como Robert Frost, Thomas Mann, T.S. Eliot, Ezra Pound, Virginia Woolf y William Faulkner hablan de la relatividad, mientras que Lawrence Durrell hace que uno de sus personajes del Cuarteto de Alejandría hable de la teoría de la relatividad, y Jean-Paul Sartre también invoca la teoría de la relatividad. Responde al autor de un ensayo titulado El cubismo y la teoría de la relatividad. Ese nuevo lenguaje artístico no tiene la menor relación con la teoría de la relatividad. Como anécdota añadiré que Einstein prefería para su teoría de la relatividad el nombre de teoría de invariantes, pero se impuso el nombre de relatividad que le dio Planck en 1906. La ambigüedad en el nombre de relatividad se hizo patente con el cúmulo de malentendidos que surgieron cuando se popularizó la teoría, que a veces se resumía en la frase «todo es relativo», que no es la idea de la teoría. No significa de ningún modo que todo en la vida es relativo, diría Einstein en 1929. Intentó cambiar el nombre a su teoría en los años 20, pero ya fue imposible. De hecho, no utilizó el nombre de teoría de la relatividad en los títulos de sus artículos hasta 1911. Diría: admito que la palabra es desafortunada y que ha dado lugar a malentendidos filosóficos, pero creo que después de todo este tiempo se generaría confusión si se procede a un cambio del nombre generalmente aceptado. Einstein no solo participó en la vida científica de la época, sino que desarrolló también una actividad política y social. De hecho, nos ha dejado más escritos sobre temas no científicos que sobre temas científicos.
Se han contabilizado 307 artículos y ensayos sobre temas no científicos entre 1920 y 1955. El año 1952 vuelve Einstein a los titulares de los periódicos. Se entera leyendo The New York Times que el Estado de Israel le ha propuesto la presidencia. Einstein era judío. Acaba de morir Weizmann, el primer presidente de Israel. Aduce razones de orden práctico de su falta de preparación para el cargo para rechazar cortésmente la propuesta. El interés moderno de la figura de Einstein ha quedado más que demostrado con su elección como personaje del siglo por la revista Time en diciembre de 1999, por delante de personas como Gandhi o Roosevelt. Einstein trascendió en un caso sin precedentes el ámbito científico y tecnológico para influir notablemente en el pensamiento y la cultura del siglo XX. Su figura ha entrado en la leyenda y se le puede considerar el científico más famoso de todos los tiempos. Hoy, casi 60 años después de su muerte, se le sigue considerando internacionalmente como un lugar común de la denominada cultura de masas. Su vida se caracterizó por un gran amor, no solo a la ciencia, sino también a la paz y a la justicia. Por todo lo anterior, creo que está justificada la afirmación de que Einstein fue algo más que un genio. Muchas gracias.